con licencia de los padres, el emparejamiento del hombre, la mujer, para que se conozcan, ¿no? De las juventudes. Es una tradición muy antigua la de la cachua, ¿no? Que todavía parece que se mantiene en las áreas rurales. Pero ese es un antecedente de las fiestas posteriores. Luego se producen otros cambios musicales donde ingresan ya, después de esto ingresan las estudiantinas, que ya las conocemos, ¿no? Las estudiantinas con sus concertinas, con otros instrumentos, charán, mandolinas y otros instrumentos, ¿no? A finales del siglo XIX y la entrada del XX aparecen las bandas de la época, aparecen las bandas ya. Después de la estudiantina aparece la banda, es la época militar, dice Judith, con las bandas de guerra se introducen los instrumentos de bronce, pasados los conflictos bélicos. Benedicto Vilcarani, dice Judith, señala que las bandas tenían que aprender a interpretar los ritmos tradicionales como huayños, cuecas. Con el tiempo, las bandas de música fueron aumentando y popularizándose en las fiestas patronales. Porque, bueno, La Paz es una conjunción entre lo urbano y lo rural. Y en ese sentido, el fusionar estas dos partes de la vida, ¿no? Ha sido bastante complicado. Como anécdota les digo, ¿no? En esta época que ya estamos viviendo la edad moderna, hace unos 25 años atrás, más o menos, el yuta era bien difícil que se muestre en un canal de élite, ¿no? Hablamos, llámese el canal 2, 9, 11, o sea, no te recibían, ¿no? Porque decían, bueno, yutas, ¿y dónde bailan? ¿Qué yutas? A ese nivel se manejaba, ¿no? Entonces, imagínense entonces, por la época de la colonia era pues peor todavía. Y bueno, en el transcurso del tiempo voy mezclando estas dos partes entre la edad les hablaba de 25 años atrás, con lo que nos cuenta el libro, haciendo comparaciones, claro, con la debida distancia que se merece, ¿no? ¿Qué hemos ido haciendo como institución? Hemos ido demostrando de que las danzas, la manifestación folclórica, cultural, pues tiene mucho que dar, ¿no? Y así lo hemos ido demostrando, creando diferentes actividades para mostrarlos y ponerlos a nivel, a ver, así hablemos para que nos entendamos, a nuestro chuta, por ejemplo, ¿no? Que todos sabemos que viene del altiplano, con todo lo que son sus raíces y costumbres, y pues será más difícil que ingrese a La Paz. Los tatarabuelos, ¿no? Salían al campo, ¿no? A festejar la fecundidad de la Pachamama, ¿no? Entonces, los antiguos, ¿no? O sea, las personas mayores eran los que ejecutaban, ¿no? Los instrumentos. Generalmente era caja pinquillo, ¿no? Y las jovenzuelas, ¿no? En periodo de matrimonio, eran las que bailaban. Y bailaban vistiendo lo que aquí llamamos patacolerani. Entonces, yo vi eso todavía, ¿no? Que salían. Y las que iban a bailar eran rogadas. Habría que ir, el pasante tenía que ir casa por casa a rogarles, ¿no? Ellos sabían quiénes tenían hijas o hijos jóvenes, iban a rogarles, ¿no? Pero en ese bailar los carnavales era propicia para conocer una pareja. Entonces, ese aspecto, por ejemplo, ¿no? Que en realidad es la cachua, ¿no? O sea, la cachua en la parte del altiplano se practica a medianoche, etc. Pero aquí, en la ciudad de La Paz, la cachua fue en los carnavales, ¿no? Porque los padres organizaban, porque justamente ellos eran los músicos. Por ejemplo, eso en el altiplano aún podemos ver, ¿no? Quienes tocan la música son los antiguos, no son los jóvenes, ¿no? Ahora, claro, ya se ha generalizado, ya tocan los jóvenes, ¿no? Y las que bailaban eran los varones y las mujeres, ¿no? En su plenitud de su vida de fecundidad. Muchas gracias. Bueno, quiero primeramente agradecer a todos ustedes quienes están presentes aquí
para, para escuchar más que todo también a las personas quienes nos están acompañando y quienes han dado asertivamente sus impresiones, ¿no?, sobre la lectura del libro. Y bueno, este trabajo de investigación yo lo he iniciado con mi tesis de pregrado, ¿no?, que lo he realizado para la carrera de antropología y claro, viendo alrededor de lo que pasaba en La Paz y se despierta un cuestionamiento, ¿no?, al revisar bibliografía y todo eso. Entonces dije, justamente de chuta, empecé con eso, pero después, al ir encontrando muchas cosas, me encuentro con mi propia familia, me encuentro con el gremio, me encuentro con mis raíces, ¿no? Y claro, ahí es donde he podido, incluso como en otro momento dije, encontrarme en mí misma, ¿no? ¿Cuáles son mis raíces? ¿Cómo es que además me llevaba a recordarme las cosas que decía mi abuela y mi abuelo y las formas que teníamos, las costumbres en la familia, y ahí es donde he podido entender muchas cosas, ¿no? Y claro, como no había nada escrito prácticamente sobre eso, estoy hablando del 2002, y claro que ha habido ya después en ese proceso otras investigaciones, como la que mencionó el hermano italiano, y he tenido que recurrir a la memoria oral, a la historia oral, es decir, a los testimonios, ¿no?, a las entrevistas, y a través de esto construir la historia del gremio. Tiene parte de historia, de cómo viene a ser, diremos, la migración campo-ciudad, la interrelación que se tiene entre la gente de la colonia, ¿no? Hablamos de los españoles y también de la gente del lugar. También nos cuenta parte de la migración, nos cuenta también de parte de la evolución en el vestuario de los habitantes estantes de aquí del Chuquiago Marca. Y bueno, es un libro recomendable donde también nos habla de costumbres y tradiciones, y este libro se aboca más que todo a lo que es el gremio de los carniceros, ¿no? Tanto ovinos, vacunos, nos habla un poco de la historia de las zonas, que bueno, más antes eran aylus, ahora ya son gremios, y bueno, ahora también las conocemos como zonas, nos habla mucho de las costumbres y tradiciones que tenían ellos, y bueno, que hasta el día de hoy todavía las podemos ver, las podemos apreciar, pero bueno, se habla también muchísimo de lo que viene a ser las costumbres arraigadas que se tienen en las diferentes familias. Así es, querida Amanda, muchísimas gracias por el espacio y ha sido una jornada muy emocionante también porque es parte de la historia de la familia de los carniceros, ovinos, vacunos, una danza tan representativa de este gremio que todavía sigue vigente, que todavía nuestros abuelos, nuestros hermanos, hermanas, todavía lo seguimos practicando, pero más que todo es un aporte a la historia de nuestro Choqueyapu Marca, de nuestra querida ciudad de La Paz, y esperemos que esto sea un documento para que todos también sepan una parte de nuestra historia, una parte de lo que es las poblaciones más antiguas de Choqueyapu Marca.
Perdóname si te fallé, viejo días, supe como tu amor. Ahora vienes más